Pues vamos a darle gracias a Dios para empezar, para dar la palabra. Amén. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que los has traído hasta este lugar. Gracias porque se han propuesto también en su corazón, Señor Jesús, estar para aprender, Señor, de tu palabra, escuchar, Señor, de tu palabra, porque tu palabra tiene vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Gracias te damos. También invitamos al Espíritu Santo que esté con nosotros, que
en esta palabra que traigo, Señor Jesús, si nos das de redargullir, Señor, que nos redarguya, Padre, y que nos haga sentir, Señor Jesús, si estamos mal, Padre, y también queremos sentir, Señor, ese valor que necesitamos a veces, Padre, para llevar la palabra a otros, Señor Jesús. Que en esta tarde podamos reflexionar sobre ella, Señor Jesús. Muchas gracias. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver 3 parábolas que hablan de lo mismo, pero utilizan diferentes personajes o diferentes cosas. Y estas parábolas se encuentran en Lucas 15. Las parábolas eran un recurso que los maestros utilizaban para transmitir a sus alumnos grandes verdades en relatos pequeños, tipo cuentos. Era una manera fácil de enseñar y práctico también para aprender. Y Jesús era un experto contador de parábolas. Se decía de él, enseña como quien tiene autoridad, y no como los escribas, dice. Jesús tenía autoridad, hermanos. Él hablaba con autoridad. Amén. Así que vamos a ver Lucas 15, versículo 2, 1 y 2. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas 15, 1 y 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, los pecadores, pues sabemos quiénes son los pecadores, los que vemos que andan pecando deliberadamente, sí, que no pueden ocultarlo. Sabemos quién anda bien, amén, quién anda mal por las acciones, pero también está hablando aquí de unos publicanos, hermanos. ¿Quiénes eran estos publicanos? Los publicanos también eran judíos y los publicanos eran aquellos que trabajaban para el gobierno de Roma, que tenían un puesto. Sí, recuerdan que una vez predicamos de Mateo, el recaudador, el publicano, recaudador de impuestos. Los publicanos eran personas que trabajaban para el gobierno, cobraban los impuestos. Y ellos abusaban de este puesto que tenían. Ellos robaban en la manera en que cobraban más de los impuestos. Recuerdan que esta semana alguien me recordó de los vomitorios. En vez de migitorio, ellos usaban vomitorios, ¿verdad? Que hacían grandes banquetes. Y cuando no se les pagaba, ellos abusaban. Podían usar la fuerza, podían recogerle cosas de su casa, algo de valor, inclusive hasta sus hijos a veces. Entonces estos publicanos eran odiados por los fariseos, por los judíos. Y estos publicanos que se acercaban a Jesús, hermanos, porque sabían que Jesús no los iba a rechazar. En Jesús miraban algo diferente, porque Jesús era un maestro de la ley, hermanos. Él enseñaba, se podían acercar con confianza. Sin embargo, los publicanos y los pecadores no se podían acercar a un fariseo, a un escriba, porque para los fariseos y los escribas, los publicanos y los pecadores eran inmundos. Y comer con ellos era repugnante. Eran inmundos espiritualmente, ¿no? No, era repugnante todavía comer con ellos, hermano, y por eso decían, le dicen a Jesús. Ellos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Le hablaban a Jesús, se dirigían a Jesús de una forma despreciativa. Ni siquiera decían, mira Jesús, ¿cómo se atreve? No, decían, de una manera despreciativa, despreciable, en contra de Jesús. Pero Jesús, en respuestas a sus murmuraciones, hermano, vamos a ver 3 parábolas.
Vamos a ver la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la otra muy conocida que es la parábola del hijo pródigo, que quiere decir también perdido. Aunque este no era un hijo perdido, hermanos, eran dos hijos perdidos. Pero siempre que predicamos, siempre que hablamos, decimos el hijo perdido, el hijo pródigo. Siempre nos pasamos por alto al hermano mayor o al hijo mayor. Amén. Entonces ellos decían, Él recibe pecadores y perdidos. Pero Jesús, ¿a qué vino, hermanos? Vino a buscar lo que se había perdido. Él no puede rechazar a los pecadores. Él no puede rechazar a los publicanos. Él no puede rechazar a los perdidos. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Amén. A eso vino. Entonces, del versículo 3, vamos a leer del versículo 3 al 10. Amén. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde? Una dracma tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, hermanos, qué bonito. Aquí, hermanos, aquí nos está hablando de la oveja perdida, de una moneda perdida. Dos casos diferentes. Ambos están perdidos y ambos tienen valor o significado para los dueños. Y ellos, hermanos, cuando las pierden, se ponen a buscarlas hasta encontrarla. No descansan hasta encontrarla, porque es algo valioso para ellas. Pero, ¿qué pasa cuando la encuentra? ¿Qué pasa cuando la encuentra el dueño o el de la moneda? ¿Qué pasa? Se alegran. Se alegran, hay contentamiento en ellos. Y así es, hermanos, si con una oveja o una moneda se alegran, se regocijan y hacen fiesta, y su corazón se llena de alegría, llama a sus vecinos y amigos y les dice, vengan, gócense conmigo, quiero compartir con ustedes esta alegría. Porque he encontrado lo que había perdido. Vamos, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque han encontrado algo de mucho valor que habían perdido. Hacen fiesta, se alegran. Y entonces el Señor también se llena de gozo, porque una oveja perdida, una oveja extraviada es encontrada. La encuentra, reúne toda la corte celestial para que se gocen con Él. Dice que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y entonces Jesús les quería enseñar algo a estos fariseos y escribas. Esta parábola, hermano, no es para decir del hijo perdido. No es para que el enfoque, no es lo principal el hijo perdido. No es lo principal la oveja perdida ni la moneda perdida. Aquí está hablando de el amor del Padre, porque dice, con los pecadores come. Sí. Aquí se está dirigiendo los escribas y los fariseos a Jesús. No es de los escribas, de los publicanos tanto, o de los pecadores, hermanos. A Jesús estaban atacando, porque ellos, cuando miraban a Jesús, los publicanos y los pecadores, cuando lo miraban, ellos se acercaban, querían escuchar a Jesús. Querían escuchar de su sabiduría,
de palabras de la salvación, del cielo, de la gloria del Padre. Pero también se acercaban los fariseos para atacarlo. Donde miraban que se acercaba Jesús y se acercaban los pecadores, ellos también iban para contender contra Jesús. Entonces, esto es lo que hacían ellos. Voy a leer, vamos a ver el versículo 7, lo que dice, miren. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué les decía esto, hermanos? Porque los religiosos, los escribas y los fariseos eran religiosos, se creían muy espirituales, muy santos. Ellos creían que no necesitaban de Dios tanto como los pecadores. Ellos sentían que estaban limpios. Ellos no creían que necesitaban de Dios. Creían que estaban haciendo todo lo que la ley decía, pero tenían el corazón duro, porque no aceptaban a los pecadores cuando la misión de ellos era hablarle a los pecadores para que se arrepintieran, que vinieran a los caminos del Señor. Ese era el corazón de ellos y Jesús se dirigía a ellos. Y en el 10 también vemos lo mismo, hermanos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí, hermanos, vemos la oveja perdida. Esa es una oveja que se pierde y se extravía, pero es muy tontita para regresar otra vez al corral, al redil. Una oveja tienen que ir a buscarla porque si no se pierde, ya no regresa. Aunque hay ovejas que voluntariamente, bueno, todo el pecador es voluntario, se va, ¿verdad? Nadie lo obliga a que peque. Pero hay ovejas, hermanos, que las vas y las traes al redil y al rato otra vez se vuelven a ir. Pero esta moneda, ¿qué vamos a decir de la moneda? La moneda se perdió, no vamos a decir que se descuidó y se perdió. Sin embargo, es buscada. Aquí está diciendo, hermanos, que es buscada. Amén. Así el Señor nos busca a nosotros, busca al pecador, nos buscó a nosotros. Nosotros no buscamos que digan, ahora sí, voy a ir y voy a buscar al Señor, aunque lo podemos hacer, pero mientras que no tengamos arrepentimiento en nuestro corazón, no vamos a pensar de esa manera, no vamos a actuar. Y ahorita vamos a ver por qué. El Señor tiene, el Espíritu Santo nos tiene que poner en nosotros ese sentir en nuestro corazón para buscar, para que analices cómo estás. Y hay un arrepentimiento en tu vida. Entonces, hay gozo en el cielo porque el propósito de Dios, el propósito más grande que Jesús, del Padre, es enviar a su Hijo, hermano, a salvar lo que se había perdido. Él dejó la deidad, dejó el reino allá donde estaba, bajó del cielo a la tierra y se encarnó, se hizo carne para buscar a los perdidos. Y murió en una cruz. Antes de morir tuvo que soportar las burlas, los golpes, tuvo que sufrir. Pero el propósito más grande de Él era venir y buscar lo que se había perdido. Esa era la misión de Él. Entonces tuvo que bajar, venir y encarnar y ser masacrado y muerto en una cruz a causa de salvar a los pecadores. A causa de salvar pecadores, ovejas perdidas, llevarlas al redil del Padre, a causa de buscar aquella moneda perdida entre la basura del mundo y llevarla al banco del Señor, al banco de Dios, para depositarla allí. Porque eso éramos nosotros, éramos basura. No valíamos nada, hermanos. Entonces estas dos parábolas nos llevan a la tercera parábola y que Jesús relata para ver la reacción de ellos, la reacción y la actitud de los escribas. Por eso también le relata la tercera parábola. Ya que ellos no se alegraban, hermanos, no tenían gozo, padecían de contentamiento, ellos no tenían.
Ellos no se alegraban porque los fariseos, los escribas, los pecadores y publicanos se acercaban a Jesús. No, a lo contrario, ellos sentían rabia cuando veían eso. Sentían celo que aquellos se acercaban a Jesús. Quizás pensaban si siguen a Jesús, ¿qué va a hacer de nosotros? Había mucho resentimiento contra esto. No querían a Jesús, pero tampoco querían hacer el trabajo que les correspondía de ir a buscar a los perdidos. Así como estaba diciendo mi hermano ahorita, ¿cuál es la misión? De ir a buscar nosotros, ¿verdad? Entonces, porque la misión de los fariseos y los escribas también era la misión de ellos, ir a buscarlos. Pero ellos no consideraban dignos a los pecadores de llevarles la palabra. Porque ellos se sentían superiores, pero Jesús los confronta con esta parábola. Parece que el centro de atención aquí, hermanos, era del hijo perdido, pero pasamos por alto al hijo mayor. ¿Por qué lo pasamos por alto al hijo mayor, hermanos? Porque lo vemos como el hijo que es obediente, que se quedó con el padre, ¿verdad? Vemos al menor que se fue, pidió su herencia y se fue y la malgastó y estuvo por allá, haciendo mal uso de la herencia. Y sabemos cómo le fue. Y vemos al hijo mayor que estuvo todo el tiempo con su padre. Todo el tiempo estuvo con él y a él lo miramos, nos pasamos por alto cuando hablamos del hijo pródigo, del hijo perdido, del hijo menor. Y entonces por eso es que cuenta esta parábola Jesús. Ahora, si nos damos cuenta, hermano, el hijo menor representa a la oveja perdida, representa a la moneda perdida que es buscada y es hallada para ser regresado a su hogar, o sea, a su padre. En cambio, el hijo mayor representa a los amigos, a los vecinos, a los escribas, a los fariseos que no se quisieron gozar con aquel que había encontrado, con el Señor que había encontrado la moneda y la oveja. Esto representa el hijo mayor, hermanos, a los vecinos, amigos y escribas que no se quisieron gozar. Dicen ellos, o hay muchos hermanos, dicen ellos, no, yo lo prefiero muerto, 1000 veces muerto. ¿Para qué regresa? O yo prefiero que ni venga. Así estamos bien. Cuando alguien, hermano, a veces lo vemos perdido allá en la calle y en vez de llamarlo, dicen, va a venir aquella persona. Y dice, no, ¿para qué viene? Ya está bien. Todo el mundo va a cambiar. Porque esa persona que piensa así, el corazón lo tiene duro. Es negativo. No quiere que se acerquen más al reino de Dios, cuando para eso somos nosotros puestos para hacer el llamado a ellos, a esos perdidos. No se alegran, lo prefieren perdidos. También si un pecador, hermano, viene a la iglesia y dice, ya me he arrepentido, he recibido al Señor. Y lo vemos nosotros, no, sigue siendo un pecador hasta que no lo vea cambios en su vida, hasta que no vea su testimonio voy a creer. Rápido lo juzgamos. Pero sabemos que a veces tardan los cambios. Nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Muchos tardan, hermanos. Y nosotros queremos ver resultados rápidos de esas personas y las juzgamos. No, no va a cambiar. ¿Sí? A veces tardamos, hermanos. Nosotros no somos como otras personas que de noche a la mañana ya están convertidos.
Y dice uno, no, si después de 50, 60 años que anduvo haciendo desorden, vivió la vida como le dio la gana, ahora viene y dice que está arrepentido. Ya se cansó de vivir como vivía y ahora viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos como los fariseos, no es que no se merecen. El escriba aquel, Mateo, no, Mateo era bien malo. Mateo no se merecía para ellos, hermanos, los publicanos no se merecían. Zaqueo no merecía tampoco hablarle de la palabra. Eso creían los escribas. Mateo era un cobrador de impuestos y Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos, o sea, de los publicanos. Pero dice que cuando se convirtió, hicieron un gran banquete. ¿Y quién eran los invitados? Puros publicanos y pecadores y Jesús. Ahí estaban. Esos eran los invitados en esa fiesta. Bueno, pues entonces vamos a leer la parábola del hijo pródigo, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que quiere enseñarle Jesús a estos fariseos. Amén. Vamos a ver del 11 hasta el 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los fariseos, a uno de los ciudadanos, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo ha muerto. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ven, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice que el hijo pidió su herencia, parte de su herencia, se la dio y la malgastó. Aquí, hermano, no estamos haciendo más inocente al hijo menor, no, los dos son culpables, los dos son pecadores. Los dos son pecadores. El hijo recibió su herencia, fue y la malgastó por allá, ¿sí? Todos los bienes que obtuvo, que el padre le había dado, fue y los malgastó. Fue y hizo un mal uso de ellos. Y entonces él dice que una tarde, una noche se puso a pensar, cuando es tocado por el Espíritu Santo, hermanos. Y dice que pensó, se dio cuenta, hermanos,
de que estaba perdido, que estaba mejor en la casa de su padre que allá donde estaba. ¿Y cuántos de nosotros anduvimos perdidos y nos dimos cuenta, hermanos, que la vida que llevábamos no estaba bien? Teníamos que regresar al lugar, a un mejor lugar. Teníamos que buscar de alguien que nos podía ayudar. Y ese era Dios, hermanos. Sí. Aquí vamos a ver, hermanos, la oveja perdida dice que fue y fue buscada. La moneda se perdió y fue buscada y encontrada. Y aquí usted dirá, bueno, pero el hijo menor nadie lo fue a encontrar, nadie lo fue a buscar. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Dice que cuando regresó y el padre lo vio de lejos. ¿Dónde estaba él? Lejos, y el padre fue a donde estaba él, hermanos. Allí está, ¿sí? El pecador se encuentra lejos, hermano, de Dios. Dice que el padre se levantó de donde estaba. El padre siempre estuvo esperando al hijo, verlo aparecer por allí, por donde se fue. Va a volver. Por allí lo voy a volver a traer. Y ahí estaba, hermanos. Ahí estaba el padre esperando al hijo. Aún se encontraba lejos. Cuando él lo vio, se levantó y corrió y lo besó. Algo que un padre en esos tiempos no lo hacía. Era una vergüenza, solamente las mujeres corrían. Solamente las mujeres iban y le besaban al hijo. Pero aquí el padre no se avergonzó, hermanos. Él corrió y lo abrazó y el hijo le dice, padre, he pecado contra ti, pero pues, yo no te estoy preguntando, hijo, a mí me da gusto que hayas regresado. ¿Sí? Yo no te estoy preguntando qué hiciste con la herencia. ¿Qué es lo que pasó con tu vida por allá? A mí me da gusto que hayas regresado. Yo me gozo con tu regreso. Y lo lleva, lo abraza y se lo lleva, hermanos. Esto es lo que está hablando Jesús con los fariseos. Yo siento ese amor por ellos. A eso vine, por ellos. ¿Qué le dice? No vine por los que estaban sanos. No vine por los que se sienten que no necesitan a Dios. No, yo vine por los perdidos. ¿Cuántos estábamos perdidos? Todos. Todos, dice que ninguno había, todos somos pecadores, hermanos. Así que Dios murió por todos. Y el padre le da gusto, hermanos, y lo abraza y se lo lleva. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? ¿Qué pasa con él? Dice que está en el campo, él nunca lo estuvo esperando. Él quizás hasta se había alegrado cuando el hermano mayor se fue. Porque podemos imaginarnos esa escena, hermanos. A este hijo menor no le interesaba el campo, no le interesaba estar ahí con el padre. Por eso es que dijo, dame la herencia y ya me voy. No le interesaba, era muy diferente. A lo mejor se iban, su hermano mayor y él iban discutiendo por el camino, no, que tú eres muy flojo y no te gusta trabajar y esto, porque eran diferentes, hermanos. Entonces, aquí vemos que no se alegra. Digo, estaba lejos, el hermano mayor andaba trabajando. Y cuando llega, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Entonces, él, cuando llega, dice, ¿qué es lo que pasa aquí? En el versículo... Entonces en el versículo 3 dice el padre, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo ha muerto. Fíjense, pónganle lo mejor, dijo, pónganle el anillo, porque otra vez tiene los mismos derechos. Mi hijo que había muerto tiene los mismos derechos ahora que ha regresado. Y matemos el becerro gordo, el becerro aquel que tenemos para un caso especial. Ese vamos a comernos. Y cuando llegue el hermano mayor, ¿qué está pasando? Escuchó la fiesta a los empleados y dijo, pues mi padre, haber pensado, mi padre siempre está triste. Mi padre me voy y siempre lo miro triste, pero ahora empezó a sospechar, ¿qué pasa? Ahora hasta fiesta hay.
Ahora mi padre hasta la tecnobanda trajo. ¿Qué está pasando? Algo pasa en la casa. Y dice que sale uno de los empleados. Y él le pregunta, ¿qué está pasando? Y él le recuerda, tu hermano ha regresado. Aquel que se había ido, ya regresó tu hermano. Hermanos, ¿qué pasó con él? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando él le dijo? Imagínense cuando le dijo, mataron el becerro gordo, aquel que tenían para un caso especial. Ya lo mataron. Ha regresado sano y salvo tu hermano. Anda, pasa a saludarlo. Dice en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó, hermano, lo agarró un coraje, una furia excesiva y explotó de rabia al saber que su padre había recibido a su hermano menor. Explotó, hermanos. No se pudo contener todo lo que guardaba en su corazón, todo lo que él tenía dentro de su corazón. Ahí explotó. Explotó de rabia al saber que su padre había recibido a su hermano menor y que tenía una gran fiesta. Y ¿saben qué, hermanos? Y que ni siquiera a él le habían avisado allá donde estaba. Estaban de fiesta y ni siquiera me avisaron que yo que me encontraba lejos. Y ustedes están de fiesta. Mi padre tuvo que haber hablado con mi hermano menor y haberle preguntado qué había pasado. Mi padre no debió haber recibido a mi hermano, él tenía que haber pagado todo lo que hizo por allá, todos sus errores. ¿Sí? Tuvo que haber pagado todos sus pecados por allá, porque se fue de este lugar. O sea que si el hermano mayor hubiera encontrado, hermanos, a su hermano primero, ¿qué hubiera pasado? Quizás lo hubiera corrido. Le he dicho, ahí vienes, ahora no te da vergüenza. Después de lo que mi padre ha sufrido por tu ausencia, ahora vienes y mira cómo vienes, oliendo a cerdos. Mira cómo vienes después, cómo te ha ido. ¿Sabes qué? Vete y no quiero que vuelvas. Hasta que tengas un trabajo, hasta que tengas cómo pagarle a mi padre lo que le has hecho. No te queremos, vete de aquí. No eres bien recibido. Quizás le hubiera dicho para nosotros, ya estás muerto. No debiste haber regresado. Pero no fue así. El padre lo encontró primero. ¿Por qué? Porque el padre estaba al pendiente de ver aparecer a su hijo. Él sí estaba esperando a su hijo. El otro no. Él estaba pendiente de ver entrar a su hijo por donde había salido, hermanos. Un hermano mayor, vemos aquí, que le dicen, entra a regocijarte en la fiesta con nosotros. Pero él se negó. Se niega a entrar. Y parece que arma un barullo allá afuera. Y entonces dice en el 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, ¿qué es lo que hizo el padre? Dice que se levantó o corrió a encontrar a su hijo menor y ahora sale a buscar a su hijo mayor que también está perdido. Su hijo mayor también está perdido, hermanos. Está cerca del padre, pero su corazón está muy lejos. ¿Sí? Está cerca del padre, pero lo separa del amor del padre, lo separa algo muy grande, algo muy lejos, hermanos. Es como muchos también aquí, quizás en la iglesia, aquí están y pueden estar juntos con nosotros, pero su corazón está muy lejos, muy lejos. Entonces, este muchacho, el hijo mayor, se niega a entrar. El padre, me imagino que le dijo, anda hijo, vamos a alegrarnos, tu hermano ya está aquí. Vamos a alegrarnos. Pero él se niega. Y todavía en el 29 le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
tantos años que tenía este hermano de amargura. Todos esos tiempos, todos esos años, este hermano mayor tenía el corazón lleno de amargura, un corazón duro. Él pensaba que por estar con su padre estaba haciendo bien. Eso eran los religiosos, hermanos. Eso eran los escribas. Ellos pensaban que por estar en la ley, que van a las sinagogas y eran los maestros de la ley, ellos pensaban que ya estaban bien, pero su corazón estaba muy lejos. Eso se llama religiosidad. Un religioso, así es, hermanos. No porque estemos aquí, hermanos. No porque estemos en un lugar así, tenemos que analizarnos también nosotros. Entonces, este muchacho empezó a hacer reclamaciones, tenía amargura, era esclavo, estaba atado todavía, lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Sí, estaba atado por tantos años trabajando y nunca me ha dado nada. O sea que cuando el tiempo que estuvo ahí él, los años, nunca lo hizo con amor. Estaba atado, se sentía un esclavo, se sentía un trabajador también normal de ahí. Sí, nunca se gozó, se alegró con hacer el trabajo de su padre. Muchos en la iglesia no se gozan hacer la obra del Señor. No se alegran. Y es lo mismo, hermanos. Tantos años, le dice, y ni un cabrito para comerlo con mis amigos. En vez de disfrutar con su padre, él también se quería ir con sus amigos, porque eso también tenía en su corazón él. Si no se fue él porque le faltó valor, hermanos. Tenía más valor el hermano menor. Y él no se atrevió a ir. Pero él tenía en su corazón también. En su corazón había mucha amargura. Se sentía esclavo todavía, estaba atado. Y entonces él le dice, hijo, pues si todo lo que está aquí es tuyo. Recuerden que la herencia ya le había repartido a su hermano. Todo lo que había ya era de él. El padre ya le había repartido la herencia. Pero él no se daba cuenta todavía. O quizás pensaba, y viene mi hermano, y ya le regresaron el anillo, ya le regresaron otra vez tienen los mismos derechos. Ahora lo que hay aquí, tengo que compartirlo otra vez con él. Otra vez. Entonces, aquí vemos que en su interior, hermanos, había como un corazón de un religioso. ¿Por qué? Porque no obedecía. No obedecía. Él decía, no te he desobedecido, decía él. Jamás. Nunca. Pero eso sabemos que no existe, ¿verdad? Nunca. Entonces, él guardaba mucha amargura en su corazón, hermanos. Y el 30, pues nos dice que tenía mucha. Dice, pero cuando vino tu hijo, ¿se fijan que le dice lo mismo que los fariseos? Los fariseos le dijo, que come con los publicanos y los pecadores, con desprecio. Aquí lo mismo lo vuelve a decir, hermanos. Él le dice, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha venido y has hecho matar el becerro gordo. O sea que no lo consideraba su hermano tampoco. Para él ya estaba muerto. No merecía que su padre lo perdonara. En 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas son tuyas. Hermanos, el Señor, cuando vinimos a sus pies, lo hemos recibido. Él nos dio una promesa. Hermano, las promesas, hijo, son tuyas. Todas las que están aquí en la Biblia, las promesas son tuyas. Pero ¿qué pasa? No hacemos uso de las promesas. No nos damos cuenta que las promesas que están aquí son nuestras. Y este hijo mayor tampoco se daba cuenta que todo lo que había ya era de él. Y vivimos cegados, viendo y criticando a otros.
Pero no nos damos cuenta que aquí estas bendiciones que la Biblia habla son de nosotros, son nuestras, de los hijos de Dios. Y en el 32 le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermano, qué bonito le dice, mas era necesario, hijo, es necesario que cuando un pecador viene, un perdido, era necesario hacer fiesta. Es necesario, le dice. Miren, hermanos, cuando la oveja perdida, cuando se perdió esta oveja, esta parábola ni siquiera dice el pastor fue por ella. ¿Verdad que no dice pastor? Nunca mencionó pastor. Y nosotros siempre decimos, mira, la oveja perdida, el pastor fue y la buscó. Pero ¿saben que no dice pastor? Está refiriendo a ellos, a los fariseos y a los escribas. Él nunca dijo pastor. Y muchas veces dice, no, mira, el trabajo del pastor es ir y buscarlas, a la oveja que se perdió. Esta es la obligación del pastor. Mira, el pastor no ha venido a buscarme. ¿Cómo cuida sus ovejas? Hermanos, aquí no habla de pastor. ¿Sí? ¿Verdad que nos dimos cuenta que no habla del pastor? Ese trabajo es de todos, hermanos. Es de todo. Por eso Jesús le dice, fíjese cómo le dice, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas? ¿Qué hombre de ustedes? O sea, de cualesquiera, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas? Él se refirió, hermanos, 100 ovejas, un número, porque un rebaño se componía de 20 ovejas a 200 o a más. Él le dio un promedio para que, considerando un rebaño. Por eso le dice, ¿quién de ustedes se les pierde una oveja? No van y la busca. ¿Quién de ustedes? Y la gente en su contexto dice, no, el pastor. ¿Cuál pastor? El derecho es de todos. Todos tenemos el derecho de ir a buscar la oveja perdida. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo me voy, pero ustedes irán y buscarán a los perdidos. Entonces, ¿de quién es esa tarea? De todos, hermanos, de todos. Sí, tenemos el derecho de decirle, oye, ovejita, el Señor te ama, te anda buscando. ¿Verdad que sí podemos? El Señor te anda buscando. Como dijo Francisco, hey, el Señor te ama. Te anda buscando. Ahora que si la oveja no quiere venir, ¿verdad? Pero el trabajo de la persona, de uno, es decirle, el Señor te anda buscando. Amén. Sigue buscando el Señor todavía a las ovejas perdidas. La misión de nosotros es ir a buscarlas también y decirles, el Señor te anda buscando. Estás perdida, te quiere llevar a tu redil, allá donde perteneces. El Señor dio su vida en un madero por ti y por mí. Todos tenemos el derecho, hermanos. Ahora ya estamos nosotros aquí, pues sentimos contentos, alegres, porque ya somos hijos de Dios. Pero los demás, que se pierdan. No, el Señor viene por todos aquellos perdidos. La misión de nosotros es ir a buscarlas y traerlas al redil. Entonces le dice, es necesario, hijo. Pero a veces que, si no aplaudimos a veces cuando un alma viene arrepentida y se rinde a Cristo, menos vamos a hacer fiesta. Si ni siquiera nos gozamos con aplaudir, felicidades. Sí, estás en el mejor lugar. No, menos una fiesta. Amén. Y dice que los ángeles hacen fiesta. El Señor tiene una fiestota ahí arriba con cada pecador que se arrepiente y nosotros no nos gozamos. A eso le decía a los escribas y a los fariseos, alégrense. Yo a eso ha venido. Por eso es que aquellos pecadores se acercaban a Jesús, porque con ellos se sentían confiados, sentían confianza de decirle y escuchar. Así que la gente también tenga confianza de venir a nosotros. Amén. Entonces, pues, la misión de nosotros
como aquellos que fueron a buscarla. El que fue a buscar su oveja perdida, esa es la tarea de nosotros. La mujer que perdió su moneda y no dejó de buscarla hasta que la encontró, esa es la misión de nosotros. Amén. Que el Padre lo está esperando. Él está esperándolos. Está con los brazos abiertos. ¿O con cuál hermano nos identificamos nosotros? ¿Con el mayor o con el menor? ¿Se fijan que el Señor no cerró la parábola aquí, hermano? No la terminó. La dejó abierta. Es la parábola que no cerró, que quedó abierta, hermanos. No tiene fin. Todavía sigue buscando aquellas ovejas. El Señor no ha terminado. A todos se nos encomienda esa tarea. Por eso quizás no se terminó esta parábola. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos, y espero que esta palabra nos haya llegado, haya tocado nuestro corazón y cambiemos de actitud, cambiemos de opinión. Amén. Y vayamos y buscamos a los perdidos. Vamos a darle gracias a Dios. O si hay alguien que se siente perdido en esta tarde, extraviado, el Señor lo anda buscando, el Señor lo quiere recibir con los brazos abiertos. Quiere hacer fiesta en el cielo con los ángeles. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta reflexión, Padre. Gracias, Señor Jesús, por que tú tienes el cuidado de cada uno, Señor. Pero también nos has dejado una encomienda de ir a buscar los que se habían perdido, Señor Jesús. Ayúdanos, ponnos, danos ese valor, Señor Jesús. Tu palabra dice que no nos debemos de avergonzar, Señor, de tu palabra, que no nos debemos avergonzar del Evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús, a aquellos que tienen miedo, dale ese valor, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ponga a esas personas en nuestros caminos y que pueda salir de nuestra boca esas palabras de aliento que necesita esa persona. Esas palabras, Señor Jesús, que nos has puesto en nuestra boca, no que las traigamos arrastrando a tu redil, Señor, sino que las traigamos con amor, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos con cada alma que encontremos, Señor. Ponnos las palabras correctas, Padre, porque solamente tú haces el cambio en la vida, no nosotros. Tú haces el cambio en el corazón de esas personas, Señor Jesús. Y tú las estás esperando, Padre. Gracias te damos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.